Sabiduría de pie, escuchemos el Santo Evangelio. Paz a todos y a tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba allí solo. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y en la madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la tierra en Genesaret. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Cuando nos encontramos con una perícopa del Evangelio como la de hoy, es donde nos damos cuenta todo lo que necesitamos saber para poder entender verdaderamente la palabra de Dios. Para muchas personas, hoy simplemente se hizo la narración de un milagro. Jesús que camina por encima del mar a llegar a los apóstoles. Pero para los padres de la iglesia es una de las dos más grandes piezas cristológicas del Evangelio. Por eso es muy triste cuando aparece gente que, creyendo que simplemente por inspiraciones momentáneas se puede llegar a la profundidad de la palabra, se termina diciendo bobadas en torno a la palabra de Dios. Qué triste eso. Este Evangelio se sucede, este texto de hoy es del Evangelio de Mateo. Recordemos que los 27 libros del Nuevo Testamento, el único que no está escrito en griego es este, porque estaba dedicado a los judíos conversos, a aquellos que querían hacerse cristianos. Y el pasaje se da inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Un milagro tan absolutamente sorprendente que todo el mundo tuvo que comentar de eso. Entonces los apóstoles querían de alguna manera vivir la alegría y el sosiego que producía esa manifestación de la gloria de Dios. Sin embargo, el texto comienza diciendo: Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca. Y esa palabra obligó es muy especial, porque a veces el Señor está diciendo que no, que ya se dio la gracia. Hay que dejar que la gracia obre. Pero la gracia no se da por mérito nuestro. Los apóstoles querían sentirse de alguna forma
protagonistas del hecho. No, es la acción de Dios y simplemente yo continúo con la obra que sigue. Entonces, todos los espectacularismos, todas aquellas condiciones que nos llevan a posar con orgullo por la gracia de Dios, son absurdas, carecen de sentido. Qué lamentable que eso es tan común hoy. Aparece gente para querer mostrar cierta superioridad sobre el entorno, hablando del don de lenguas, de la glosofagia. Y hablan cualquier jeringonza extraña, la cual luego ellos mismos traducen y que habló en lenguas. Eso es una mentira. En Pentecostés se habló en lenguas para que todos entendieran. Y en muchos de esos cultos se habla en lenguas para que nadie entienda. Entonces es un contrasentido. La glosofagia, como se llama ese don, es para que la palabra de Dios llegue a todos, no a unos pocos. Entonces, la espectacularidad es un hecho que niega la fuerza y la realidad de la convicción de fe de aquel que quiere vivir según el querer de Dios. Y después de que despidió a la gente, Jesús subió a orar al morro, dice el texto. Se fue a un monte a orar. En el lenguaje bíblico, el monte es siempre un lugar de encuentro con Dios. Es en el monte Sinaí donde el Señor entrega las tablas de la ley y se firma la alianza, la gran alianza del Antiguo Testamento. Es en un monte donde Jesús se va a transfigurar y va a mostrar la verdad de su ser, que es Dios mismo. El monte es pues el lugar de encuentro de Dios con el hombre. Jesús se ve al monte a orar, a encontrarse con su Padre. Y qué especial, Jesús necesitaba orar y nosotros creemos no necesitar de eso. De hecho, es triste que cuando se produce alguna dificultad especial, algún hecho complicado, la gente cree que la solución es accionar, y accionar es de escribir obras. Y a muy poquitos se les ocurre orar. A muy poquitos. Leí en estos días un testimonio formidable. Había alguien, un monje, en el altar ayudando, y alguien muy cercano a él cayó muerto. Pues estaba muy grave. Y él no salió como todos los demás a curiosear y a ver. Él dijo, yo no soy médico, lo único bueno que yo puedo hacer es orar. Y se quedó orando en el santuario. Nosotros somos los primeros que estamos. Vamos a la notoriedad del hecho. Y olvidamos el poder y la necesidad infinita de la oración. Jesús, siendo Dios, necesitaba orar. Y mientras esto sucede, los discípulos se enfrentan a una prueba. Acaban de tener una manifestación clara de la grandeza de Dios, el milagro de multiplicación de los panes y de los peces. Pero ahora van a probar esa fe en la realidad de la vida. Muchos quisiéramos que, como los apóstoles querían, la fe fuera ese gozo permanente, esa alegría magnífica que a veces produce la liturgia, o después de haber terminado un retiro espiritual, ese gozo. Y la fe no es eso. La fe es esa realidad que se mide en la dificultad del día a día. A nadie la fe le promete ausencia de problemas, de dificultades, de sinsabores. Lo que la fe nos da es, en primer lugar, la confianza de saber que aunque no lo veamos, Cristo está con nosotros. Y que Él es la fuerza que nos ayuda a resolver todas esas dificultades. Entonces estos hombres se enfrentan, después de haber vivido esa prueba inequívoca del poder de Dios, a la realidad de una tormenta en el mar. Es la segunda tormenta. Ya la anterior estaba Jesús dormido en la barca. Y lo despierta, Señor, socórnos que sucumbimos. En esta que no estaba presente,
el desespero y el temor fue mayor. En nuestra vida eso ocurre muy frecuentemente, que ante los problemas, ante aquellas situaciones que se nos tornan incomprensibles, creemos que Dios está ausente. Y Dios nunca se ausenta de la vida del hombre. Jamás. Porque Dios nos ama. Y todos los que amamos sabemos que aunque no podamos estar presentes con la persona que amamos, siempre estamos atentos, preocupados y dispuestos por ella. Si esos somos nosotros en nuestros amores efímeros, ¿cuánto más Dios en su amor? Y entonces, en medio del desespero de que se van a hundir, de que va a venir una tragedia, ven a Jesús que se arrima caminando en las aguas. Dice el texto, y les dio más temor porque creyeron ver un fantasma. El problema no era la oscuridad de la noche. El problema era la oscuridad del corazón y de los ojos de los discípulos, que no alcanzaron a reconocer a Jesús. Y ese es el mayor problema en nuestras vidas. La oscuridad del corazón que no nos permite ver a Dios. Y entonces acumulamos un corazón donde hay infinidad de críticas, infinidad de malas intenciones con respecto al hermano. A veces, como la canción vieja, decimos, piensa mal para que aciertes. Y con cuánta frecuencia pensamos sistemáticamente mal del otro. Entonces es un corazón que se vuelve endurecido, lleno de amargura, lleno de mala actitud. Y ese corazón ensombrecido no puede reconocer a Dios. Nos dice el nuevo Evangelio de Mateo en el capítulo 5 de las Bienaventuranzas, que dichosos son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los apóstoles, a pesar de andar con Él ya mucho tiempo, de ser su amigo y de amarlo, de maravillarse con su poder, no lo distinguieron en medio de la noche, porque su corazón estaba lleno de tinieblas, de sombras. Y Pedro, que es el más espontáneo de todos, dice, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le da la orden, ven. Y se van a suceder dos situaciones muy especiales. Mientras Pedro avanza pendiente de Jesús, es capaz de vencer una ley de la naturaleza. Es capaz de no hundirse, de caminar sobre el agua. Pero tan pronto el ímpetu del viento, tan pronto la dificultad del momento llama su atención y él deja de pensar en Dios, empieza a hundirse. Y es el ejemplo inequívoco y claro de lo que nos sucede a nosotros. Cuando Dios empieza a ausentarse de nuestra vida, cuando es más valioso el comentario periodístico. Me llama la atención de que en estos días había algo y en uno de los comités que yo participo del departamento me decían, sí padre, pero es que mire que la prensa está diciendo. Hoy incluso más que la prensa, las redes sociales. Si las redes sociales lo dicen, empezamos a aceptar como verdad lo que muchos dicen. Y la verdad tiene poco o nada que ver con la cantidad de quienes la proclaman. La verdad es pálida, aunque sea la boca de uno solo. Y la mentira es siempre falsedad, aunque sea la boca de muchos. Entonces, cuando nuestros ojos se alejan de Dios y empezamos a creerle más al entorno, a la cultura, a la ciencia incluso, más que a Dios, empezamos a hundirnos como Pedro. Pedro y Judas son dos personajes que viven de forma muy similar. Ambos son profundamente emocionales. Ambos son definitivamente primarios en sus reacciones.
Y ambos pecaron. Y ambos gravemente se alejaron de Dios. Judas vendiéndolo y Pedro negándolo. ¿Cuál es la diferencia? De que Pedro volvió los ojos al Señor y Él lo perdonó. Y el otro se ahogó en su desesperación, en el terror que sentía por la equivocación que había vivido. Si miramos a Cristo, si nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestras expectativas están en Dios, no nos hundimos. Esa es la promesa. Y entonces, tan pronto dice, Señor, sálvame que me hundo, inmediatamente la mano de Jesús llega. Cuando oramos de corazón, con total y plena convicción, con entrega, con la certeza de ser escuchados, la misericordia de Dios no se hace esperar. Y una vez, y entonces Jesús le critica, hombre de poca fe. ¿Qué más necesitaba para creer? Había visto alimentar una población de más o menos 10,000 personas, eran solo 5,000 hombres, con 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 canastos. Y ni así la fe lo acompañó. Y eso nos pasa a nosotros en el día a día. Cuando salimos a la vida, encontramos todas las dificultades, las críticas, las malas interpretaciones, la dificultad propia de la convivencia. Y entonces nuestra fe, haya sido cual haya sido la gracia de Dios en nuestras vidas, fácilmente sucumbe. Y es el momento en que empezamos a hundirnos. Cuando ellos gritan aterrorizados, Jesús grita, tranquilo, soy yo. Día a día Jesús nos sigue gritando lo mismo. En medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de la marginalidad, en medio de la incomprensión, tranquilo, soy yo, aquí estoy. Entonces, ese mar embravecido, tan pronto Cristo llega a la barca, se tranquiliza, amaina. Pero está indicando de que la paz es un don que solo viene de Dios. El mundo entero se desgasta en acuerdos, conversaciones, en todo tipo de inquietudes para tratar de conseguir la anhelada paz. Y hacemos procesos especiales y declaraciones de todo tipo, y la paz sigue siendo algo extraño. La paz y la calma se dio cuando Cristo llegó a la barca. La paz en nuestras vidas se da cuando Cristo llega a ellas. En una oración que utiliza la liturgia latina está muy claramente expresado. Antes de la comunión, el rito latino dice, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, mi paz. Y es porque Jesús dice que la paz que Él da no es como la que el mundo da. La paz de Cristo viene de la conversión del corazón. Viene de una cosmovisión diferente. Viene de una realidad distinta a la que los lineamientos políticos, económicos y sociales plantean. Ahí no prima el interés particular. Ahí prima la sabiduría absoluta de Dios. ¿Quiere paz en su vida? Viva como Dios enseña. No son mensajes complejos. Lo que pasa es que en la medida que el mensaje me obliga a cambiar, yo trato de esquivar el mensaje. Y finalmente, cuando la violencia del mar desaparece, cuando vuelven a la calma, se sienten acompañados con Jesús, ese pueblo, esos hombres hacen la más grande confesión de fe. Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tendríamos que gritar eso?
cuando encontramos la alegría que el amor produce, el amor por la pareja, el amor de un hijo, cuando vemos triunfar nuestro propio esfuerzo o el de alguien que amamos, también deberíamos exclamar: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En esta hermosísima perícopa del Evangelio, nos está mostrando el Señor todo el proceso que debe ser nuestra fe. Primero alimentó al pueblo la multiplicación de los panes y nos alimenta a nosotros en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión. Nos da a beber su cuerpo, a beber su sangre y a comer su cuerpo. Luego damos gracias y oramos, que está representado en la subida al monte. Y volvemos a la realidad de la faena diaria, en un mar que significa dificultades y peligros, en una oscuridad que significa el que perdamos fácilmente la visión de Cristo. Pero en medio de todas las tragedias, cada vez que clamamos a Él, dice: tranquilo, soy yo. Extiende su mano y nos salva. Y también debemos proclamar: verdaderamente eres el Hijo de Dios.